Ahora que has empezado a familiarizarte con el modelado, hay que ir un poco más allá. Vamos a explorar las herramientas que puedes encontrar en la barra lateral izquierda. Nos centraremos en algunas de las que se usan con más frecuencia: Extruir, Inset Faces y Loop Cuts. En esta ocasión voy a ir aplicándolas para construir un edificio en 3D. Lo primero que hago es crear un cubo. Para modelar un edificio podrías simplemente escalarlo hacia arriba, pero quiero probar otras opciones. Es importante que te asegures de que estás en Edit Mode. La primera herramienta que puedo utilizar se llama Extruir y sirve para añadir profundidad a alguna de las caras de la figura. Selecciono el modo cara y pincho en la cara superior. Puedo utilizar este tirador, pero es más fácil si presiono la tecla E de Extruir. Así puedo alargar la figura hasta donde quiera. Aquí me parece bien. Hago clic con el ratón para aplicar la extrusión. Ahora voy a utilizar la herramienta Inset Faces, que sirve para generar caras nuevas. En el modo cara selecciono la cara superior. Al utilizar el tirador genero una nueva cara. Ahora puedo extruirla. Presiono la tecla E y así me gusta. Repito este proceso hasta que esté conforme con el resultado. Para que quede un poco mejor la punta del edificio, puedo escalar la cara. Pulso la tecla S hasta que quede puntiaguda. Por último, quiero añadir unas ventanas. Para ello utilizaré la herramienta Loop Cut, que sirve para generar nuevos cortes en la figura. Empiezo haciendo un corte horizontal. La propia herramienta me señala dónde lo va a realizar. Abajo aparece el menú Loop Cut and Slide, un desplegable donde podemos configurar el número de cortes. En mi caso voy a poner 8 cortes. Voy a hacer lo mismo con el corte vertical dejándolo en 4. Esta herramienta me ofrece más versatilidad para modelar mi figura. Por ejemplo, para hacer mis ventanas puedo seleccionar varias caras y extruirlas hacia adentro. Para ello me pongo en el modo cara, selecciono cada ventana presionando la tecla Shift y pulso la tecla E para extruir hacia adentro. Si quisiese realizar el corte en un lugar diferente al que me viene por defecto, puedo pulsar a la vez las teclas Control y R. Así me deja posicionarlo en cualquier parte. Voy a hacer una puerta, por ejemplo. Por último, Knife me permite dibujar un loop de libre trazado. Por ejemplo, así. Para terminar el recorrido tendré que pulsar Enter. Estas son las herramientas básicas del modo edición. Con ellas puedes afrontar el modelado de figuras sencillas.